El Real Madrid desprendiéndose este verano de Andrés Félix y Elie Ndiaye. Hoy en el canal analizamos la posibilidad, el futuro y el presente de estos dos jugadores del proyecto de Chus Mateo y sobre todo qué equipos en la Liga CB podrían ficharlo y si realmente le merece la pena al Real Madrid prescindir de estos dos jugadores. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos del mercado y del Real Madrid. Porque hoy vamos a hacer un vídeo que creo que es interesante porque ahora mismo ya sabéis que en este rush final de la Euroliga, a partir de aquí va a empezar ya, pues a hablarse del futuro de unos, de otros, de diferentes situaciones. Y bueno, han empezado a aparecer más que noticias, como un poco ese run de que el Real Madrid puede mejorar su plantilla y que quiere mejorar de cara al año que viene, y han emergido dos nombres. Uno que se firmó el año pasado, como es Andrés Félix, y otro que acaba contrato este verano, como es Elie Ndiaye. Y simplemente, bueno, vamos a hablar de los dos casos, vamos a comentar un poco su situación, porque es que incluso a Andrés Félix ha habido gente que lo ha vinculado con el Baskonia, que era un equipo que, bueno, yo creo que el año pasado seguramente se interesó por su situación, pero el Real Madrid pagó ese $500,000 para hacerse con su servicio. Así que vamos a hablar de los dos y os leo en comentarios. Creo que es un debate muy interesante para tener aquí abajo y que me digáis, oye, mira, yo estoy de acuerdo, yo buscaría otra solución, yo renovaría a los dos. Creo, esta es mi opinión, a día de hoy, creo que el Real Madrid debería contar con los dos de cara al año que viene, pero esto es una cuestión que ahora vamos a ir analizando y que incluso por parte del jugador creo que merecería un capítulo a la reflexión. Así que a suscribirte, a formar parte de este canal y a compartir este vídeo con más gente que le guste el baloncesto. Bueno, vamos a empezar si queréis por el caso de Andrés Félix, porque además creo que es el que hemos visto una información más clara. El otro simplemente he leído varias cosas en redes sociales de gente que hablaba del caso de Elie Ndiaye, que ha perdido mucho protagonismo, ¿no? Desde el fichaje de Bruno Fernando, el regreso de Gabby Deck, Usman Garuba y su crecimiento. Bueno, pues vamos a hablar de los dos. Primero, del dominicano, ¿vale? El jugador que ya había brillado el año pasado en la Peña y que el Real Madrid lo firma con un contrato hasta 2027, es decir, que le queda esta y dos más, ¿vale? Y pagó $500,000. No debemos olvidar esto para el tema de amortizaciones, etcétera, etcétera. Por mucho que uno diga, no, el Real Madrid tiene el dinero infinito. No es así. 27 años, ahora 28 este curso, jugador que realmente le estamos viendo que no ha dado de momento el nivel que todo el mundo esperaba. Está muy por debajo de lo del año pasado. En ACB son casi 6 puntos por partido, 2,6 rebotes, 2 asistencias, 32% en triples, y en Euroliga 13 minutos, 4 puntos, 1,6 asistencias, 29% en triples. Vale, aquí hay contexto. Por un lado, Andrés Félix parte como segundo base, siendo el recambio del Chacho, que no olvidemos que en verano, después de ganar la Liga CB, se retiró. Es decir, tenía una responsabilidad muy compleja. Y además a esto hay que sumar que tu base titular, el base del Real Madrid en este caso, es Facundo Campazzo, con lo cual partes en un puesto clarísimo de segundo base. Se había marchado Carlos Arocena a Gran Canaria y se quedaba por un lado el argentino y por otro lado el dominicano. Si a todo esto le sumas que el entrenador confía mucho en el Facu, que no cree en ti como dos, cosa que ya le hemos visto en algún otro momento aparecer, y que te llega una lesión al inicio de temporada, es la mezcla perfecta para que no te vayan bien las cosas, ¿no? Que yo creo que es lo que le ha pasado a este jugador, que creo que tiene talento para jugar al Real Madrid, pero que también creo que no le hubiera venido mal un paso intermedio, como se está hablando ahora, por algún que otro equipo antes de hacer este paso definitivo. Bueno, hablando de Félix, él ha llegado, no ha estado nada mal en cuanto a rendimiento en este tramo ahora desde que volvió de la lesión. Yo creo que después de la Copa poco a poco ha ido ganando protagonismo, probablemente como le ha pasado también a Hugo González, que creo que ha sido un jugador que ha ido a más. De hecho, mira, si nos vamos a los últimos partidos de Euroliga, a Estrella Roja le hace 9 puntos, a Milán le hace 9 puntos, a Asbel le hace 9 puntos, es decir, poco a poco ha ido encontrando su sitio en la rotación, jugando a veces con Campazzo, siendo el recambio claramente de Facundo Campazzo, y bueno, siendo un jugador que por presencia física, siendo un jugador agresivo de cara al aro, bueno, no es uno de los 5 principales, pero sí que es cierto que es un jugador de complemento en la rotación. Saco esta información porque había un titular que hablaba de que Baskonia estaría sondeando la posibilidad de intentar firmar a Andrés Félix si el Real Madrid decide prescindir de este jugador. Yéndonos a la historia, solo ha habido 2 casos en la era reciente, los últimos 25 años, que yo recuerdo de jugadores que salen del Madrid jugando y vuelven. Uno es Paolo Prigioni, que bueno, fue un lío tremendo su salida de Baskonia al Real Madrid y luego el regreso, para luego acabar siendo un jugador muy importante y ya marcharse a la NBA. Y el otro, que probablemente es el caso más llamativo, más top, es Igor Rakočević, que tuvo una temporada en un Madrid muy diferente al Madrid que conocemos actualmente, probablemente hasta los más jóvenes ni se acuerden de esto, firmó por Baskonia y bueno, le cambió totalmente la vida al exjugador de Valencia,
también pasado en NBA, Real Madrid y luego en Vitoria se convirtió en una leyenda del club. De hecho, los dos jugadores que acabo de citar tienen la camiseta retirada en el Bues Arena, o sea, imaginaos el impacto. ¿Es Andrés Félix un gran jugador para el Baskonia? Sin duda. ¿Creo que Andrés Félix lo haría mejor que Trent Forrest? Probablemente le daría otro rollo al equipo, que creo que Trent Forrest sería una buena pareja con Trent Forrest. Jugador comunitario, no extra ni cupo. Lo dejo claro porque, bueno, ya lo sabemos con el Real Madrid, pero por si acaso para acotarlo. Dicho esto, ¿cuánto de veracidad le doy a esto? Yo le doy poca. Primero, porque creo que con 6 meses de prueba en un contrato de 3 años tú no sabes si Andrés Félix te puede servir. Yo creo que va de menos a más en la temporada. Y yo creo que este jugador es más útil de lo que mucha gente piensa. Me da la sensación de que si el Real Madrid ficha otro buen generador o otro buen base y Andrés Félix puede compartir pista con él, le puede ir de maravilla. En la Peña ya le vimos, ¿no? Que fue un año complicado con Carlos Durán, el final con Dani Miret, aquel problema en el tobillo, pero fue un jugador que aportó. Es un jugador que en 1 contra 1 tiene mucha potencia. Es un jugador autosuficiente para anotar. Es un jugador que, bueno, no es un gran tirador, pero estamos hablando de un 29-32% de temporada mala. Es decir, que es un jugador que puede aportar. Y que creo que su primer año ha sido un salto demasiado grande. En esto estoy de acuerdo, lo hablamos muchas veces durante el mercado y probablemente aparecerán jugadores que este año les pase lo mismo, que es mejor dar pasos más pequeños y más seguros, pero claro, cuando a ti te llama el Panathinaikos, el Olympiacos, el Madrid o el Barça, pues por la oferta, por lo que le puede pagar al club de origen y por el impacto que es para ti, pues es normal que te vayas. Es decir, todo tiene sentido, pero yo creo que no tendría sentido que el Real Madrid prescindiera de Andrés Félix. Repito, has pagado $500,000 por un jugador, tiene 3 años de contrato, no sé, bueno, me sorprendería. En clave Baskonia a mí me parecería un acierto. Para mí es un jugador que el año pasado tenía que haber llegado a Vitoria, pero obviamente si el Baskonia debe competir con el Real Madrid, pues parece difícil. Veremos. Y el otro caso es el de Elie Ndiaye. Elie Ndiaye es un jugador de formación, es cupo, con lo cual este es un tema muy importante si en algún momento el Real Madrid decidiera no renovarlo y llevarlo al tanteo, por ejemplo, aunque yo creo que no tendría mucho sentido que lo llevara al tanteo, es decir, si lo quiere bien y si no también, salvo que quisiera una compensación económica. La realidad es que jugó muy poco al principio, al principio Supercopa y primero un par de 3 de jornadas, jugó muchísimo y fue el 4 titular del equipo. Es cierto que tanto en ACB como en Euroliga ha jugado 14 minutos, 4 puntos de media, casi 3 rebotes, 21% en ACB y 34% en triples en Euroliga, que yo creo que es probablemente el gran caballo de batalla de Elie Ndiaye a nivel formativo. Lo hemos hablado mucho con Sergio Grabá de su evolución del 5 al 4, pero es un jugador con impacto defensivo ya. Es decir, un jugador que ha defendido bien a un Mirotic en una Final Four, ha defendido bien a un Besenkov también, por supuesto, a Zach Lidey, ha defendido bien a jugadores, ha jugado 2 Final Four, ha sido titular en Final Four, es decir, un jugador que tiene mucho impacto, no ha podido debutar todavía con la absoluta por la cuestión de tema de burocracia y que acaba contrato en 2025. ¿El Real Madrid debe plantearse qué hacer con Elie Ndiaye? Puede ser. Claro, el Real Madrid tomó una decisión que yo también la entiendo, que es firmar a Usman Garuba, que es un jugador de club, de la casa, pasado en NBA, ya te había dado rendimiento. Pero claro, es que Usman Garuba y Elie Ndiaye, aunque Elie puede abrirse más a lanzar, tienen muchas similitudes. Probablemente Garuba es más agresivo en la defensa de bloque directo, es más un 5 puro, Elie es un 4 como Usman, pero en ese puesto a la pivot. Y tiene sentido, bueno, pues que ahí puedan darle una vuelta. Opinión, como se ponga en el mercado Elie Ndiaye, Barça, Unicaja, Valencia, Baskonia, por no hablar de algún otro equipo de Europa, pero te hablo de ACB con su condición de cupo, se van a dar tortas. Simple. El Real Madrid debe hacer una evaluación. ¿Qué es Gavidec y qué es Mario Hezonja? ¿Qué rol van a tener? ¿Van a ser 4 o van a ser 3? Voy a fichar un 4 en el mercado. Tenéis 2 fichajes para cada equipo Euroliga que creo que os merece mucho, mucho la pena. Tavares es el 5 titular. ¿Qué rol tiene Garuba? ¿Qué rol tiene Bruno Fernando? ¿Va a seguir Ibaka? A esas preguntas que solo el Real Madrid, Dirección Deportiva, Alberto Herreros, tienen respuesta, ahí está la solución del Elie Ndiaye. En mi opinión, creo que el Real Madrid debería renovarlo, prescindir de Ibaka, que a Chus Mateo no le gusta, porque aunque ha hecho mucha valoración ante Bilbao Basket, creo que es un jugador que no le ha dado mucho impacto, y a partir de aquí decidir qué hacer con el equipo, firmar un 4 y el Elie Ndiaye tenerlo de híbrido. Yo creo, de verdad, no porque vaya a ser una estrella, sino porque es un jugador muy útil que a cualquier equipo de los que os he comentado le vendría de maravilla una figura como Elie Ndiaye, que tiene 20 años, que va a hacer 21, es que estamos hablando de un jugador
que puedes moldear a tu gusto, que puedes convertirlo en un jugador que firmándole 5 años de contrato, creo que para cualquier otro equipo que no sea el Real Madrid es un jugador que no debes dejar pasar. Yo creo que tanto Félix como el Ndiaye se quedarán, que es un poco el resumen que os he dicho al principio, pero bueno, me parece interesante hablar de esto porque son dos jugadores que, bueno, han empezado a aparecer ahí como ciertas informaciones, rumores y bueno, quería comentarlos aquí en el canal. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Os quedaríais con los dos? ¿Renovaríais? ¿Venderíais? ¿Buscaríais un intercambio de piezas con algún otro equipo? Todavía me acuerdo lo de Prigioni. Creo que llegó con Oleson de camino, si no me quiero olvidar, y Sergi Vidal. Creo que fueron Prigioni y Sergi Vidal a Madrid, Oleson y dinero a Vitoria. Increíble aquella historia para que Baskonia, con Thiago Splitter como líder, acabara ganando la Liga CB con Dusko Ivanovic en la temporada 2009-2010. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.